Bueno, muchas gracias a quienes participaron, muy interesante y muy respetuoso, así que se valora mucho. Gracias también a quienes participan ahí desde las redes. Saludos para el Monte Cordobés, es un placer tenerlos acá presentes. Bueno, gracias Agustina por este esfuerzo que estás haciendo. Voy a hablar un poquito para que respire, porque es un montón lo que estás ahí hablando y contestando, está súper interesante. La idea del primer bloque fue un poco profundizar, ¿no? Hacer este ejercicio filosófico, si se quiere, del pensar en qué es la política, ¿no? Arrancar desde ahí y meternos ahora en este segundo bloque un poco más en lo que llamamos coyuntura, que es un poco de lo que se suele hablar en política. Vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de los resultados y del por qué vos te postulás como candidata a concejal, ¿no? por nuestra ciudad, ¿no? Pero bueno, nos parecía fundamental no empezar por la coyuntura, sino empezar por esto, ¿no? por si se quiere, por qué es la política, retomar esta práctica conceptual donde empiezan a aparecer, en primer lugar, perspectivas, ¿no? Me gustó mucho lo que decía vos, ¿no? Bueno, yo soy peronista y para nosotros lo objetivo es esto y lo subjetivo es esto, ¿no? Como súper valioso antes de adentrarnos en la coyuntura, poner en la charla, decir, che, yo vengo de acá, tengo esta perspectiva, yo veo el asunto desde acá. Me parece que no es lo mismo cuando hablamos de la coyuntura de los problemas cotidianos, que es urgente y es necesario, como vos decías, hacer política del aquí y el ahora, pero sin... a veces por estar muy en lo de hoy perdemos esta perspectiva, esta profundidad que yo creo que es fundamental. Reconocerle al otro también que tiene otra perspectiva, que tiene otra mirada, que hace a la vida en comunidad, ¿no? Cuando se suele hablar de política, por lo menos como yo lo veo, es gente que hace un diagnóstico de lo que sucede y que automáticamente tiene una receta que nos soluciona todos los problemas, ¿no? Cada vez que escuchamos un candidato, una candidata, algo, o alguien hablando de política, es defenestrar al otro y decir lo fácil que es solucionar todos nuestros problemas. Entonces me parece que darnos este espacio, esta profundidad, es fundamental como paso previo, ¿no? A meternos en los nombres, ¿no? Que hoy empiezan a dar vueltas, porque eso me parece algo interesante que tiene el marxismo, que es esto de pensar que la política está muchas veces condicionada por fuerzas que son medio subterráneas o que los personajes que están ahí hoy en día es uno y mañana va a ser otro, y que si nos quedamos mucho en lo personal, ¿no? En si es Macri, en si es Cristina, si es Milei, si nos quedamos mucho en el nombre, en tal medida puntual, ¿no? Como que se pierde mucho del valor. Yo creo que la desvalorización de la política también tiene que ver con esta inmediatez con la que intentamos diagnosticar todo y solucionarlo, y no permitirnos, ¿no? la incertidumbre, el debate, el escuchar al otro. Entonces, bueno, esa primera etapa que tuvimos hasta ahora de la charla buscó eso, ¿no? Buscó profundizar la forma de hablar de política, darnos tiempo para ahora sí meternos en los quilombos de hoy en día, que bueno, no dejan de ser urgentes, no dejan de ser necesario abordarlos, porque en definitiva también la política tiene que, o creo yo que tiene que incidir en nuestra forma de vivir, en el día a día, ¿no? En lo que nos viene sucediendo, ¿no? En los últimos años sobre nuestro trabajo, ¿no? Cómo se intensificó la explotación, ¿no? Lo difícil que se está haciendo la vida. Bueno, la política me parece a mí que tiene que tomar cartas en el asunto. Entonces ahora sí nos vamos a meter en lo que se dice la coyuntura o el quilombo actual. Así que te quería preguntar
un poco empezando quizá por nuestra ciudad, que es San Miguel. Vos sos candidata a concejal para esta ciudad. Preguntarte por qué estás ahí, o qué, en el caso de ser electa concejal, qué luchas vas a llevar vos o qué crees que nuestra ciudad necesita. No, bueno, yo creo que acá en San Miguel, en el partido de San Miguel, se da como una situación medio dual, quizá por así decirlo, como que hay dos San Miguel. Hay un sector que se ve claramente, el centro de San Miguel, un centro comercial, con construcciones, zonas lindas, chetas, acá en Bellavista, zonas más residenciales, donde, digamos, es una realidad muy distante, por ejemplo, con las grandes barriadas obreras o populares que hay en el fondo de San Miguel, Santa Brígida, Santa María, digamos, los distintos barrios, y hay necesidades muy concretas, digamos, porque por ahí si uno se queda con la visión de lo que pasa acá en el centro y todo, pareciera que todo va bien, todo va en marcha y se hace de todo, y en realidad, bueno, es solamente una cara, donde, hay que decirlo también, hay mucha especulación inmobiliaria y demás. Pero bueno, como decía, después hay grandes sectores que viven muy mal, digamos, que no acceden a servicios básicos. Por ejemplo, un 60% de la población acá en San Miguel no tiene acceso al agua corriente. O menos de la mitad de la población tiene acceso a redes locales. Y después tenés que un 64% de la población acá en San Miguel tiene acceso al gas natural. Son servicios básicos, digamos, a los que un montón de gente no accede. Los barrios populares, muy pocos, digamos, están asfaltados, tienen buena iluminación. Eso no pasa, ni hablar de la conectividad. No sé, incluso han crecido los asentamientos acá. Un estudio yo soy estudiante de la Universidad General Sarmiento, y un estudio del ICO, del Observatorio del Conurbano, decía que hay en San Miguel alrededor de 11.000 familias, más o menos, casi 11.000 familias que viven en asentamientos con problemas de déficit habitacional graves, digamos. Después, no sé, tenés situaciones como que hay más colegios privados que públicos, entonces hay pobreza estructural acá, hay chicos que sufren hambre, sufren carencias, pero que la forma de salir de eso, que es la educación y todo, no hay vacantes, no hay lugares, digamos, no hay acceso en la educación pública. Entonces hay cuestiones que me parece que hay que poner en el centro del debate, porque no es que está todo bien, digamos. Hay distintas situaciones que me parece que hay que abordar, que no se pueden dejar pasar, y que hay carencias muy grandes. De hecho, hace poco hubo, por ejemplo, una toma en Santa Brígida, un intento de toma que fue desalojado rápidamente por la policía de Jaime Méndez, acá municipal, pero también fue la gendarmería, entonces también es responsable del gobierno nacional. Pero hubo distintos intentos de tomas, por ejemplo en Barrio Obligado, que linda ahí con Hurlingham, porque hay grandes necesidades. Es así, o sea, en nuestra ciudad hay muchas necesidades que, no sé, algunos las ven por ahí día a día porque viven en esos barrios y todo, y quizás otros sectores que no viven ahí y no saben que digamos, en nuestra ciudad también pasan estas cosas. Pero me parece que bueno, todas esas cuestiones no son abordadas, como que son invisibilizadas y requieren un tratamiento urgente. Eso. Bueno, muchas gracias. Me parece muy valioso esto que decís, de que en nuestra ciudad hay muchas necesidades básicas no satisfechas, como la cuestión habitacional. Me parece que es algo que tenemos que escuchar, ¿no? Que coincido con lo que vos decís, lo he visto, y que bueno, que es una sensibilidad que incomoda decirlo, incomoda escucharlo, pero que bueno, la charla de política, cuando se habla de que sea bello y de que sea un lindo momento, no se busca evitar estos temas, ¿no? Porque si la política
va a ser solo acá venir a hablar de conceptos y demás que nos hacen bien, sería incompleta, ¿no? Y bueno, me parece importante que digamos esto, es nuestra ciudad, son nuestros vecinos, nuestras vecinas que viven hacinados, que no tienen las necesidades básicas satisfechas y que bueno, que a quienes estamos con otras necesidades, con otras demandas, me parece que bueno, me parece interesante escucharlo, ¿no? Quizás quienes tienen otras demandas del tipo de la cantidad de impuestos que se pagan en este país, o bueno, pensar cada uno qué necesidades está teniendo, qué búsquedas, qué le exige a la política, ¿no? Y pensar qué necesidades están teniendo nuestros vecinos, nuestras vecinas, porque me parece una sensibilidad que si no está, no hay política posible, ¿no? Salir un poco de lo que estamos buscando o exigiendo y pensar esto, que hay personas que viven en un solo ambiente y familias de 10 personas o más, algunas sin baño o que tienen que salir con el frío que hace a hacer pis en cualquier lado, que conviven con sus desechos de otra forma, que toman agua de otra forma y que eso hay que escucharlo, ¿no? Y bueno, te agradezco que lo traigas. También hacer política pensando desde la ciudad, ¿no? Muchas veces hablamos de tal candidato a presidente, a presidenta, y perdemos un poco esta perspectiva de la ciudad que, desde mi punto de vista, a la hora de intentar hacer política desde otro lado, que no sea únicamente desde la exigencia del Estado, del aparato estatal, revivir un poco la cuestión comunitaria, de pensar mi barrio, el barrio de al lado, es fundamental también para hacer nuevos ejercicios políticos, ¿no? Porque nos permite accionar. Yo, así como vos confesaste que fuiste kirchnerista, yo fui marxista un tiempo, pero bueno, algo que me alejó un poco era esta sensación de mi interpretación del marxismo, que era o tirás el capitalismo abajo o no sirve nada de lo que hagas. Y que bueno, que revivir la cuestión comunitaria me da una herramienta bueno, que creo que es un buen inicio, ¿no? Para pensar, bueno, ¿qué puedo hacer por mi barrio, por mi vecino, por mi vecina? Quizás no voy a poder instalar un presidente, no puedo, digamos, construir, pero empezar al revés, ¿no? Desde lo más chico a lo más grande. Así que bueno, gracias por participar, por querer ser parte del Consejo Deliberante de nuestra ciudad. También, bueno, interiorizarnos un poco. Bueno, existe un Consejo Deliberante que vendría a ser la legislatura de nuestra ciudad, que se reúne, no sé si todos los martes, o leyen, no, ¿cómo se llama? Ordenanzas, como bueno, interiorizarnos de que ese mundo existe. Che, a ver qué está debatiendo el Consejo de mi ciudad. ¿Qué propuesta puedo llevar yo al Consejo Deliberante de mi ciudad? ¿No? Como darle vida, porque hoy por hoy, medio que, creo yo, no tienen mucha vida o no estamos muy al tanto de qué temas se están debatiendo, y esa información está a nuestra disposición por ley, ¿no? Entonces, hacer uso, conocer estas cosas, estas herramientas, saber que existe, que se reúnen, que hay consejeros de distintas fuerzas políticas que pueden llevar propuestas nuestras. Me parece que es interesante, ¿no? Revitalizar la política a nivel ciudad. Y ahora me gustaría que nos vayamos un poco a lo nacional, ¿no? Porque evidentemente muchas veces los municipios están atados a quien está gobernando, porque es en definitiva quien maneja gran parte del presupuesto, que es parte fundamental para hacer política, para transformar la sociedad. Preguntarte ahí cómo ves vos el resultado de las elecciones nacionales, ya ir si bien a los candidatos a presidentes, y qué análisis haces de lo que sucedió. Bueno, mucho para decir al respecto, ¿no? En principio creo que es
podemos compartir todos seguramente, que es un resultado que nadie se esperaba, o sea, ni los propios candidatos que se postularon, que sacaron la mayor cantidad de votos, esperaban ese resultado. O sea, lo que se dio en las PASO fue un escenario, podría decirse, de 3/3, donde las tres principales fuerzas políticas sacaron casi un 30 o alrededor de un 30, ¿no? El principal ganador de las elecciones fue Milei con un 30%, le sigue Juntos por el Cambio con un 28% y Massa junto con Grabois para Unión por la Patria sumaron un 27%, o sea, está casi repartido un escenario de 3/3. Podría decirse de cuartos también, porque hubo un 30% del padrón que no fue a votar, que eso también es todo un mensaje, me parece, o todo tiene un valor también para pensarlo, ¿no? Yo lo que creo por el resultado electoral es que evidencia una enorme crisis de representación política. Esto es que los representados no se sienten representados por sus representantes, justamente, ¿no? Emerge un fenómeno nuevo que es Milei, que fue ganador y nadie se lo esperaba, y el peronismo, por ejemplo, perdió 6 millones de votos de 2019 a esta elección de 2023, es decir, en 4 años perdió 6 millones de votos, que es una barbaridad. Juntos por el Cambio también perdió votos, si no me equivoco son casi unos 2 millones de votos que perdió. Entonces, no es que los canalizó, digamos, la bronca con este gobierno la canalizó Juntos por el Cambio, sino que evidentemente la gente también recuerda, o que es muy reciente el recuerdo de lo que fue el gobierno del macrismo, que ha decantado en un empeoramiento de las condiciones de vida de la gente. O sea, llegó prometiendo pobreza cero y terminó trayendo al FMI y aumentando la pobreza, ¿no? En millones de pobres. Entonces, y después, o sea, el gobierno o por lo menos en 2019, en las elecciones de 2019, el peronismo con Alberto Fernández a la cabeza prometía llenar la heladera y asado, digamos, para todos. Y bueno, la verdad que la realidad estaba muy distante de eso, o sea, los precios están por las nubes, la inflación es altísima, o sea, hay un empeoramiento de las condiciones de vida, y también aumentó la pobreza y aumentó la desigualdad, que es otro dato. O sea, al mismo tiempo de que hay todo un fenómeno de trabajadores pobres, gente que por más que labures no llegás a fin de mes, se vive mal, la inflación, etcétera. Bueno, al mismo tiempo que pasa eso, hay un sector que está ganando, digamos. No es que pierden todos, o sea, vos te cuesta más comprar comida cuando vas al supermercado, pero las grandes cadenas de supermercado remarcan precios todos los días como si nada. No sé, Arcor, cuando Massa hizo esta devaluación del 23% del dólar oficial post-paso, Arcor subió un 25% sus productos, que después lo tuvo que volver atrás con eso, pero aprovechan, digamos, buscan sacar una tajada de todas las crisis, y han sido muy beneficiados, que ahora, no sé si plantearlo, bueno, sí, que ese sector, digamos, social ha sido muy, muy beneficiado con exenciones impositivas, con dólar soja para los sojeros, y retenciones, impuestos cero para las automotrices, baja de retenciones tanto del macrismo como del gobierno actual. O sea, han sido enormemente beneficiados. De hecho, 5 puntos del PBI se van en exenciones y beneficios impositivos a los grandes empresarios, ¿no? Que eso es un montón. Si uno lo compara, por ejemplo, con los programas y planes sociales que la derecha trata de instalar, de que el problema de este país son los planeros, representan un 0,7% del PBI, y los grandes empresarios llevan 5%. Entonces ahí vos ves la relación. ¿Y quiénes son los planeros? ¿No? ¿Quiénes son los planeros? Los que se llevan la guita del Estado con subsidios, como las grandes empresas, como digamos las empresas energéticas de energía, que se beneficiaron de las privatizaciones de Menem, de los tarifazos de Macri, de los subsidios del peronismo, y es así. De hecho, un 49% de los ingresos de las empresas
viene a través de subsidio del Estado. Entonces, yo para plantear esto de la cuestión de los llaneros, quién viene ganando, quién viene perdiendo, la realidad es que todo este tiempo hubo una transferencia fenomenal de recursos del sector del trabajo, de los sectores más pobres a los sectores más concentrados de la sociedad. Desde que vino el FMI al país en 2018 hasta ahora, hubo una transferencia de recursos de 88.000 millones de dólares a los más ricos, digamos. Es brutal, son 2 préstamos con el FMI, digamos, que se transfirieron. Entonces, este país tiene un problema de no tanto de falta de divisas, sino de que esas divisas y esa plata la rapiñan unos pocos y se la fugan y se llevan las ganancias al exterior, se las llevan para afuera, dejando cada vez más miseria. Pero bueno, a lo que voy con esto es que esos sectores han sido beneficiados en detrimento de las grandes mayorías, y eso tiene un costo. O sea, eso lleva a que la población cada vez se sienta menos representada con los partidos tradicionales. Yo no sé si un fin del bicoalicionismo, pero sí una crisis del bicoalicionismo. Esto de cómo se configuró la política, por lo menos post-crisis de 2001, por un lado el kirchnerismo, el peronismo, y por el otro lado el antiperonismo, que fue encarnado en la fuerza política de Macri, Juntos por el Cambio. Bueno, empieza a entrar en crisis porque son proyectos políticos que prometen cosas que no terminan haciendo, digamos. Prometen cosas que, una vez que gobiernan, al tener un consenso, que es, en este caso, en la coyuntura actual, pagar la deuda al FMI a costa de, no importa que, a costa de si la gente tiene que morirse de hambre, no pasa nada, nosotros tenemos que pagar la deuda. Si tenemos que romper todo en el norte para sacar el litio, si tenemos que romper los suelos en Vaca Muerta para sacar el petróleo, si los sojeros tienen que quemar un montón de campos para extender todavía más los campos sojeros, etcétera, para poder exportar, juntar algo de dólares para pagar la deuda, y bueno, lo hacemos, y lo hacen, y lo hicieron, y por eso hay un enojo muy grande, digamos, con esos partidos y coaliciones políticas que gobernaron estos últimos años. Ahora, ese descontento en este caso lo canalizó Milei, canalizó una expresión de derecha que por lo menos desde mi visión es heterogéneo, digamos, el voto a Milei. Se habla, he leído por ahí en algunas notas, algunos estudios, se habla de dentro de los 3/3 de la elección, 3/3 también dentro del voto de Milei, más o menos un 10% de un núcleo más duro, que está a favor del autoritarismo, que está a favor de que se ponga orden y demás, con los militares, ¿no? Villarruel encarna eso. Después otro sector que por ahí no está tan de acuerdo con esas formas autoritarias, pero que sí es liberal y cree que el proyecto económico de Milei es el que mejor representa el proyecto liberal. Y después hay más o menos un 10% de gente que lo votó, digamos, por bronca, por bronca con los que gobiernan siempre, y porque quiere estar mejor, porque no sé, no es gente que quiere más ajuste y que quiere vivir peor y que dice, bueno, que venga Milei, que me reprima y me saque la educación pública, la salud pública, y no quiero comer más. O sea, ni ahí, ni por las tapas. Es gente que quiere vivir mejor, y que, bueno, hay contradicciones, digamos, en ese sentido. Lo canalizó, esa bronca y ese descontento lo canalizó Milei, pero el voto a Milei no es un cheque en blanco. O sea, no sabemos dónde va a derivar esto. Pero si fuera a ganar Milei, no va a poder llevar su programa político, económico, sin ningún tipo de problema. O sea, se va a tener que enfrentar en las calles con la sociedad argentina, que ha defendido históricamente con uñas y dientes la educación pública, por ejemplo, ¿no? Cuando Menem llevó adelante la ley de educación superior, con todos los problemas que eso trajo en la educación y todo, bueno, los estudiantes han salido a pelear en las calles. Lo mismo cuando López Murphy quiso atacar la educación pública, también lo sacaron en días, digamos, como ministro. Entonces hay un tema de que justamente el descontento de la gente es porque está viviendo peor, no quiere vivir peor. Y por lo menos lo que nosotros vemos desde la izquierda es que las fuerzas políticas que se presentan desde ya, que no son iguales, o sea, hay distintos grados
de cómo quieren llevar adelante el plan, pero después hay ciertos consensos, que es esto que decía, por ejemplo, hay un consenso extractivista en llevar la economía del país a una reprimarización cada vez más brutal, en detrimento de la industria, porque van a llevar a una recesión, esto va a implicar pérdida de puestos de trabajo, cierre de empresas, y al mismo tiempo buscar generar dólares y divisas a través de la explotación de los bienes comunes naturales, y un consenso también en que en los próximos 10 años vamos a tener que pagar la deuda del FMI. Entonces nosotros creemos que lo que se viene va a ser jodido, digamos, de la mano de quien gane, porque hay ciertos consensos que es no cuestionar al gran capital que se está llevando una tajada impresionante, que está ganando como nunca, las alimenticias, el campo, las ¿cómo se dice? Las empresas imperialistas que vienen a llevarse el litio. Bueno, eso no lo van a cuestionar. No van a cuestionar el pago de la deuda, y por ejemplo el año que viene tenemos 10.000 millones de dólares de vencimiento de deuda, y en 2025 20.000 millones, y si uno más o menos piensa de acá a 2032, de promedio por año hay 18.000 millones de dólares de vencimiento. O sea, es plata que en Argentina no hay. O sea, todo el mundo habla de las reservas negativas del Banco Central. Realmente está quebrado, hay reservas negativas, no hay plata, hay deuda, no hay dólares. Entonces, ¿cómo van a hacer para pagar? Bueno, se viene algo heavy, digamos, porque para pagar van a buscar ajustar todavía más las condiciones de vida de la gente, tocarle la mano, ponerle la mano en el bolsillo a los jubilados, a los salarios, y lo que se discute en las fuerzas políticas son los grados con los que eso se va a hacer. Por ejemplo, Milei dice que dolarizar, y eso implicaría, como no hay dólares, eso implicaría que para equiparar la moneda nuestra con el dólar tenés que subir el dólar más o menos a 11.000 pesos, o sea, se pulverizaría el salario de un día para otro, y sobre la base de esa terrible pulverización del salario haría una dolarización. Después, no sé, Bullrich no dice dolarización, pero dice una economía bimonetaria, eliminación del cepo. Bueno, eso va a llevar a que aumente el dólar, porque no hay dólares. Y después Massa, que dice, no, nosotros no estamos por devaluar, pero los hechos devalúan, ¿no? Pospaso devaluó de un día para el otro un 23% el dólar oficial, y eso llevó a que los precios, o sea, a un salto inflacionario que todavía no lo estamos percibiendo, y va a llevar también a un tarifazo que también se viene implementando. O sea, no sé, seguramente todos saben porque lo viven, que ponés la tarjeta en el bondi y todos los meses te sube el boleto, y todos los meses sube la luz, y todos los meses sube el gas. Entonces, digo, lo que discuten es el grado con el que van a ajustar, o sea, los tiempos, pero el objetivo es el mismo. El objetivo es priorizar el pago de la deuda a costa de las grandes mayorías, y después algunos discuten si tiene que ser de shock o si, bueno, hay que de a poquito, no tan de a poquito, porque la verdad que la aceleración de la crisis es enorme, pero bueno, retomando por ahí para hacer como más englobar todo lo que dije. O sea, yo lo que veo que expresan las elecciones es esa crisis de representación en la que Milei entró al juego de esa crisis de representación. Si llega a ganar, va a tener un problema concreto con llevar adelante su plan, y las masas, digamos, que lo votaron, que se ilusionaron y que confiaron, van a tener una gran desilusión. El problema de la crisis de representación es la situación económica en la que estamos y los planes que tienen para nuestro país. Bueno, gracias por ese prometedor diagnóstico, por tan esperanzador análisis. Después diré nuestra perspectiva igual, así que no todo es negro, o sea, nos podemos organizar. Bueno, sí, bueno, es preocupante, pero también tiene que ser parte de la charla política, ¿no? No hay que esquivarle a los problemas, ¿no? Como decís, este consenso que coincido en no haber cuestionado la deuda del FMI implica esto, que gane quien gane, el extractivismo se va a profundizar, y es preocupante, ¿no? Por las implicancias climáticas y sociales, ¿no? De desempleo, de las quemas que estamos viendo en todo el país, de que cada vez hay menos espacio para vivir para algunas personas y más espacio para la soja, y que esa explotación de nuestros recursos no va a implicar mejoras
la mayoría de los argentinos y argentinas. Eso la verdad que coincido con tu diagnóstico. Y bueno, me parece interesante para pensar, ¿no? Que pareciera que hay 3 opciones, pero bueno, hay diferencia de grado, coincido, pero ahí están estos consensos que son preocupantes. Me pareció piola esto que dijiste de que no todos se están perdiendo, ¿no? Porque quizás se habla de la crisis argentina o hablamos de inflación, como bueno, a todos nos está pegando igual la inflación, a todos les está yendo mal en Argentina, ¿no? Porque es cierto que estamos en un clima de crisis, de que hable quien hable va a decir estamos en crisis, pero muchas veces se esconde por detrás que acá hay distintos grupos económicos, distintos grupos sociales y que no estamos todos viviendo de la misma forma lo que está sucediendo, ¿no? No es lo mismo, incluso dentro de la clase trabajadora, ser un trabajador en blanco que tiene ciertas paritarias acordadas a quienes trabajamos informalmente y que la actualización de lo que vale nuestra hora de trabajo es mucho más difícil de llevar a cabo, ¿no? Y en el medio de todo eso, vida, ¿no? Vida que se entrega al capital, a la máquina. Que bueno, gran desafío que tenemos por delante. Ahí pensaba, mientras vos hablabas de la crisis de representación, que estoy de acuerdo también, pero me pregunto, bueno, este supuesto movimiento en contra de la casta, ¿no? O que viene a ser una alternativa frente a quizá la caída de los partidos más tradicionales, que sin embargo, si miramos su discurso, sus propuestas, no es tan distinto a, por ejemplo, lo que proponía Juntos por el Cambio o cualquier etapa del gorilismo en la Argentina. Entonces digo, o me lamento, digamos, la radicalización me parece que está bueno, porque es, como hablábamos antes, ¿no? Hay muchos síntomas de que nuestra sociedad así no puede seguir y que en algún punto necesitamos una radicalización en la búsqueda de cambios, pero cuando vemos a quién le estamos entregando el voto en búsqueda de ese, bueno, el que se vayan todos, y la propuesta que emerge como contraoferta al mismo tiempo es como un poco más de lo mismo, pareciera. Entonces bueno, yo me lamento que otras propuestas que también son radicales, como quizás las llevadas a cabo históricamente por el marxismo, por el Frente de Izquierda, con un montón de críticas también que se le pueden hacer, pero que son radicales, ¿no? Que también buscan cambios profundos del sistema de representación, del sistema de producción, que sin embargo no vemos que hayan crecido frente a este descontento por lo que deviene el capitalismo. Entonces bueno, también invitarnos a reflexionar cómo se puede construir una propuesta radicalmente distinta y que no sea simplemente una profundización de la violencia, una profundización de la explotación del capital, sino si se puede ser radicales de otra forma, ¿no? O sea, radicalidad quizás, o radicalización, hoy en día pareciera que es violencia, ¿no? Como que bueno, no me gusta el capitalismo, bueno, entonces me pongo violento, entonces grito y pareciera que todo ese descontento va hacia el enojo, ¿no? Que es un canalizador que atrae mucho, ¿no? Yo te hago enojar, te digo que todos tus problemas se los podés revolear a esta persona, que esta persona es la culpable de todo. Entonces eso atrae mucho, ¿no? El enojo. Entonces bueno, cómo construir alternativa desde otro lado, ¿no? Me parece un desafío interesante. Y ahí preguntarte, vos nombraste al FMI, hablaste del gran capital, hay quizá un concepto que se suele usar que es el de geopolítica. Entonces, como para ir un poco también, irnos ahora a lo global, para pensar qué posibilidades tiene, ¿no? Hoy en día un presidente argentino, que sea quien sea, va a llegar y esta deuda con el FMI va a estar, ¿no? Pienso en este gobierno que asumió, que se está yendo, que tiene al kirchnerismo como parte fundamental para haber ganado la elección y para sostenerse.
y que lo que hizo fue legitimar el acuerdo que hizo Macri y validarlo, ¿no? De alguna forma. Entonces, pensar qué posibilidades tiene la política en un Estado nacional como el argentino o como tantos otros de nuestra región, pensándolo dentro de este escenario global y con tantas fuerzas, ¿no? O empresas transnacionales que de un día para el otro pueden trasladar trabajadores y procesos para países que flexibilicen más su fuerza laboral. Entonces, en este contexto global, ¿cómo ves vos las posibilidades de la política pensada quizás a nivel país para generar un destino propio, ¿no? Una autonomía de nuestro destino? Primero quisiera responder a las acotaciones que hacías y ahora voy a la cuestión más internacional. Pero no quería dejar como una perspectiva totalmente sombría y que no se pueda hacer nada, sino que, o sea, por esto que planteaba, ¿no? De frente al enojo, a la bronca y todo, quienes capitalizan esa bronca es la derecha, ¿no? Y por ahí no discursos o propuestas más radicales de izquierda. La cuestión es que nosotros no mentimos, digamos, no vendemos espejitos de colores. Nosotros planteamos que para vivir mejor vamos a tener que movilizarnos. Entonces, en un contexto donde hay baja lucha de clases, donde hay pasividad, y a esto abonaron y aportaron los sindicatos conducidos por el peronismo, que eso me parece que es una responsabilidad que hay que plantear. Perdón que me vaya muy atrás, ¿no? Pero esto de cómo vive la gente, de la dualización de la clase trabajadora. Yo creo que Milei y el peronismo, por ejemplo, trabajan sobre esa división, que es que el peronismo pospaso le habla a un sector de la clase trabajadora que es quienes aún conservan derechos, por más magros que sean y por más degradados que estén, le dice, mirá, si gana Milei vas a perder tus derechos, y Milei le habla al otro sector que ha perdido todo, digamos, que percibe que no tiene derechos, que obviamente tiene educación pública, los tiene, digamos, en algún punto, pero que se ve totalmente desprotegido. Y vuelvo a los sindicatos, o sea, los sindicatos liberaron a su suerte a ese sector. Solamente en el mejor de los casos lo que piensan es paritarios para su propio sector. O sea, hay dos problemas que es de los sindicatos, que es la pasividad que imponen, porque en todos estos años de caída del salario no han hecho nada, no han salido a las calles, no han llamado a paro general. Entonces la pasividad es uno de los problemas, y el otro es el corporativismo de defender solamente lo propio, como decía, en el mejor de los casos, solamente al propio sector, y después dejar totalmente desamparado y abandonado a ese sector de la clase trabajadora que vive en la informalidad, que es un 60% en nuestro país, ¿no? Y después, no sé, un 70% de los trabajadores acá en nuestro país no llega a la canasta básica familiar. Los informales justamente perdieron un 25% de sus ingresos, digamos, de su salario real este último tiempo, en estos últimos 4 años de gobierno del Frente de Todos. Los jubilados también perdieron un 30% en estos últimos 4 años. Entonces, hay una cuestión de que hay un sector que está perdiendo más que otros, o sea, de conjunto, los trabajadores, los sectores populares estamos perdiendo, pero hay un sector que viene perdiendo más y que fue totalmente abandonado por esas centrales sindicales que no hicieron nada en todo este tiempo, que llevaron a una gran pasividad, y por eso nosotros creemos que, o sea, las consecuencias que hoy estamos viviendo es que frente al ajuste no hubo una salida de la clase trabajadora en las calles por esta complicidad de los sindicatos, pero nosotros llamamos, por lo menos desde el Frente Izquierda, lo que estamos tratando de levantar es que un paro general, salir a las calles. Nosotros lo vamos a hacer por nuestra parte. En su momento hemos salido en contra del acuerdo con el FMI, y en este caso también vamos a llamar a la más amplia unidad y convocar a todo el mundo a salir a las calles en contra de la derecha, del ajuste que estamos viviendo hoy, no esperar, como quieren hacer las centrales sindicales que responden a este gobierno y por eso están paralizadas, no esperar al gobierno que viene, sino organizarse desde ahora, porque el ajuste es ahora, porque pospaso nos devaluaron el salario un 22,5% de un plumazo, ¿no? Entonces hay que organizarse ahora, porque
para la perspectiva que yo comentaba de hacia dónde vamos con el nuevo gobierno, gane quien gane, y el ajuste se va a profundizar. Entonces, si ese ajuste nos encuentra desorganizado, desarmado, sin esa gimnasia de salir a las calles y organizarnos, vamos a estar en peores condiciones de poder defender nuestros derechos que todos buscan atacar en distintas medidas. Entonces, bueno, eso quería plantear, ¿no? Una perspectiva de que nosotros, desde ya, es más difícil y en este contexto de derechización, donde los medios le han dado un aire increíble a Milei, las ideas de derecha y todo, y demás, fueron unas elecciones difíciles y son unas elecciones difíciles en este contexto, porque no, por lo menos por el momento no está esa perspectiva de salir a pelear a las calles y que la gente sienta que puede hacer algo y no solamente ir a votar. Como decía antes, o sea, frente a la pasividad, es más fácil caer en ilusiones de que algún salvador te va a sacar adelante. Pero bueno, por eso nosotros estamos en los lugares donde estamos organizándonos. Yo, de la Universidad General Sarmiento, la semana que viene vamos a tener una asamblea, pero en todos los lugares donde estamos, de estudio, de trabajo y demás, estamos llamando a asambleas, a organizarnos, debatir y pensar cómo nos organizamos, digamos, cómo no dejamos pasar estos brutales ataques, que haya aumento inmediato de salarios, que haya un IFE nuevamente, un ingreso familiar de emergencia, porque hay una emergencia, porque han subido los precios y estamos ante una crisis inflacionaria, un salto inflacionario enorme, tarifazos y demás, y no puede ser que los salarios sigan por detrás de eso. Entonces, estamos levantando medidas de emergencia de distinto tipo, así que nada, eso, quería hacer una aclaración de que hay perspectiva, no todo es sombrío, nos podemos organizar y defendernos, pero es importante hacerlo desde ahora. Y si podés me repetís la pregunta. Vos hablaste del FMI, hablaste de gran capital, yo ahí sumaba la palabra geopolítica para introducirnos ya en esta mirada de la política a nivel global, que creo que es necesaria, ¿no? Porque a la hora también de exigirle cosas a un gobierno, hablamos por ejemplo, del extractivismo y del problema del extractivismo, y yo creo que a la hora de criticar algo también hay que pensar la alternativa, ¿no? O qué es lo que proponemos, y creo que, asuma quien asuma, o sea la forma que pensemos la política, existimos dentro de un escenario con ciertas relaciones, Fondo Monetario, otros países, empresas transnacionales que amenazan constantemente en correr sus fábricas con todo el desempleo que implica, y que los procesos de globalización hoy permiten, ¿no? Esta competencia que se da entre estados por quién precariza más a sus trabajadores para atraer empresas, ¿no? Entonces, pensar las posibilidades en este contexto global, en estas fuerzas que se dan, ¿no? Estados nacionales también como el chino o el norteamericano, con toda la injerencia que implica. ¿Qué posibilidades tiene la política, en este caso Argentina, para construirse un destino propio? Se habla de autonomía, de soberanía. ¿Cómo pensás vos esas posibilidades dentro del contexto histórico global que estamos viviendo? Sí, desde ya, más puntualmente, por ejemplo, con la deuda que el país tiene con el FMI, hay una cuestión que todo el mundo, mucha gente plantea de dudas y temor con qué puede pasar, por ejemplo, si decidimos no pagar la deuda, ¿no? Desconocerla en una decisión soberana, decir, nosotros no vamos a seguir viviendo así, una deuda que es una estafa, que ya todo el mundo lo sabe, o sea, Macri la pidió para hacer campaña política para las elecciones, y esa guita, así como entró por una ventana, se fue por la ventana de la fuga de capitales. Durante el gobierno de Macri, 89.000 millones de dólares se fugaron, ¿no? El doble que el propio préstamo. Entonces, muchos coincidirán en que es ilegítima y que por lo menos moralmente les parecería bien que hay que desconocerla. Ahora, desde ya que estamos insertos en un mundo y hay que pensarlo, pero la realidad es que en principio que el propio Fondo Monetario tiene un problema, digamos, con ese préstamo, porque es el préstamo más grande de la historia del organismo internacional de crédito. Entonces, en principio ellos ahí ya tienen un problema. Después nosotros que pensamos en desconocer esa deuda, nuestra idea es apelar al derecho internacional, donde hay una figura que es la deuda odiosa,
que explica aplica a estos casos donde las deudas es fácilmente demostrable que no se utilizaron para el beneficio del pueblo, de la mayoría, sino que hubo intereses opacos, hubo intereses, como decías vos, subterráneos y no benefició a la gente, sino que al contrario, porque hoy estamos como estamos y cada vez peor justamente porque estamos pagando la deuda y toda la economía del país está orientada a eso. Entonces, quizás muchos coincidieran moralmente, pero bueno, nosotros creemos que se puede hacer en el contexto, internacional, de que esto de la crisis de representación no es algo limitado solamente a Argentina. Me parece que muchos países están atravesando lo mismo en la región, sobre todo, pero por fuera de la región. Hace poco en Francia, a principios de año, tuvimos revueltas enormes en contra del decreto de Macron para reformar el sistema jubilatorio, ¿no? Subir la edad para acceder a las jubilaciones, y es re loco porque Macron ganó a fines del año pasado y a principios de este año tuvo unas revueltas increíbles en las calles, paros por todos lados, que literalmente paralizaron la economía, sectores estratégicos de la economía, los trabajadores de refinerías, de petróleo, del transporte, los estudiantes haciendo asambleas enormes, pero de miles de estudiantes en las universidades, en los coliseos, en los colegios secundarios, y había ganado hace poco las elecciones. Entonces eso no es un cheque en blanco para nada. Me parece que de por sí en el mundo estamos asistiendo como a una inestabilidad que tiene que ver con una crisis económica que desde 2008 hasta ahora no hace más que profundizarse. En 2008 hubo un quiebre que fue la crisis económica por la caída de Lehman Brothers, que eso llevó a que haya el crecimiento de la economía empieza a ralentizarse en todos los países del mundo, incluso en las principales economías. Y eso lleva a que se le pueda dar cada vez menos beneficios al conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces, eso lleva a distintas crisis de representación que se ven en todos lados. Bueno, también estuvieron las elecciones en Ecuador, por ejemplo, hace poco, donde se ve también esto, ¿no? La candidata de Correa, la candidata Luisa González, que sacó un 33%, si no me equivoco, pero después hubo la BOA, muy parecido a Milei. La BOA es el hijo del principal empresario de Ecuador, que tiene ideas liberales y todo, que sacó también un 27% y no se lo esperaba a nadie. Era un tipo totalmente desconocido que de repente saca esos porcentajes. Y tiene que ver con una bronca, ¿no? Porque en Ecuador hay un clima de violencia enorme, hay récord de homicidios en todo el país, y las elecciones de por sí estuvieron cruzadas por ese clima violento. De hecho, asesinaron a uno de los candidatos mientras iba a votar, a Villavicencio, candidato derechista, pero previo a eso habían asesinado a un alcalde, y posterior a eso también asesinaron a un dirigente social del correísmo. Hay mucha violencia y mucha crisis, y Ecuador, por ejemplo, tiene la misma crisis de deuda. Ecuador también está endeudado con el FMI, como un montón de países en el mundo que no tienen cómo pagar esa deuda. Argentina tiene un problema, que es que el mayor préstamo de la historia del FMI nos lo dieron a nosotros, desde Jack Hay una situación re particular, pero no somos el único país endeudado. Hay una crisis de deuda a nivel internacional. El propio Estados Unidos está endeudado, es el país más endeudado de todos. Entonces, creo que se puede poner en discusión la cuestión de la deuda, y además por esto que decía, que hay muchos pueblos sometidos también a vivir condiciones cada vez peores por el pago de sus deudas, como por ejemplo Ecuador, que ha salido a las calles masivamente previo a la pandemia, justamente por el no pago de la deuda. Si nosotros decidiéramos tomar esa decisión soberana del no pago, apelaríamos a la más amplia solidaridad de los pueblos del mundo que están sufriendo, el mismo problema, ¿sí? que es muy extendido, y probablemente eso podría contagiar a los sectores populares, a las clases trabajadoras de un montón de países que también están viviendo cada vez más explotación, opresión y cada vez más hambre por esa misma situación, ¿no? Podríamos cuestionar además esto en un contexto donde la hegemonía de Estados Unidos está en discusión, donde hay una disputa hegemónica entre Estados Unidos y China por ver quién
dirige el mundo, por así decirlo, y realmente hay una crisis, digamos, en Estados Unidos, que es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional. Entonces, a lo que voy es que hay una situación, así en resumen, yo creo que es posible cuestionar el pago de la deuda, en principio porque no corresponde, perdón que lo diga así, cagar de hambre al pueblo para pagar una deuda a un organismo que siempre, desde su creación, está por los intereses de Estados Unidos, se creó para sostener la hegemonía de Estados Unidos en el orden mundial, y que hoy se le puede cuestionar tranquilamente, me parece, o sea, desde ya que hay amenazas, ¿no? Hay amenazas como, por ejemplo, los sectores, como decía, el gran capital internacional que por ejemplo acá es propietario de grandes campos, ojeros, etcétera, que exporta, y quizá quieran retirar todos sus capitales, irse por el no pago. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, al mismo tiempo que planteamos el no pago de la deuda, planteamos la monopolización del comercio exterior, es decir, que en manos del Estado, pero también controlado por los trabajadores, no solamente eso, para evitar una fuga masiva de capitales. Al mismo tiempo, la monopolización de la banca, unificar la banca, digamos, que lo mismo, nacionalizarla, una banca estatal única, pero controlada por sus trabajadores que saben, digamos, cómo funciona, y esos bancos que han canalizado las grandes fugas de capitales que se dieron, por ejemplo, en el 2001, ¿no? Con el corralito y demás. Por eso nosotros tenemos un plan de conjunto, no es solamente plantear irresponsablemente no pagar la deuda, sino pensar los posibles contratiempos que eso pueda traer, bueno, cómo planteamos una salida más integral al problema. Y me parece que tiene que ver no solamente con cuestionar el pago de la deuda, sino con cuestionar a ese capital internacional, la banca internacional, los tipos que vienen a hacer negocios acá con nuestras tierras y a llevarse los dólares afuera. Bueno, hay que cuestionar todo ese orden y esa clase dominante que nos viene trayendo hasta acá. Bueno, un montón. Muchísimas gracias. Me quedo con esta palabra que repetiste al final, que es cuestionar, que me parece fundamental para pensar la política como una práctica transformadora. Me parece que hay que hacer ese ejercicio del cuestionamiento y que es un poco lo que intentamos acá en esta charla, ¿no? Movilizar ideas, movilizar conceptos, que se mueva un poquitito la lógica, porque me parece fundamental, ¿no? Hablaste también de desconocer la deuda. Yo coincido con esa necesidad, porque me parece que la palabra deuda, el catalogarnos como deudores, es un requisito fundamental para mantener la lógica de explotación, de autoexplotación incluso, ¿no? El autopercibirnos como deudores, ¿no? Creo que también tiene que ver con esto nuestra formación cristiana, ¿no? Como que hay todo un paradigma de que no nos merecemos el goce, no nos merecemos el placer, a alguien le debemos, por alguien tenemos que volver a salir a trabajar 8 horas, 6 días a la semana, ¿no? Como que es una carga que la tenemos dentro, ¿no? Nos la inculcaron muy bien, este sentimiento de deber, de la deuda. Me parece que es uno de los pilares fundamentales de la explotación a la que nos autocondenamos incluso. Así que coincido, ¿no? En esta necesidad de desconocer esa deuda, o al menos de cuestionarla, de cuestionarnos a quién le debemos, ¿no? Y de permitirnos cuestionar estos grandes capitales, ¿no? Si realmente los necesitamos, si realmente plantear estos escenarios, ¿no? ¿Qué sucedería si no estuvieran, ¿no? A ver, bueno, esta organización, vos hablas de monopolización de las exportaciones, de la banca. Son propuestas, no digo que sean soluciones mágicas, no creo que tampoco vos lo estés diciendo, pero sí me parece fundamental plantear alternativas. Vos hablaste antes también de expandir la frontera de lo posible, ¿no? Y me parece que este ejercicio de cuestionar esto que nos estamos permitiendo hacer todos hoy es un primer paso fundamental. También traer esto que vos nombraste de la violencia que se está dando en Ecuador o en distintos lugares donde, bueno, estamos hablando de asesinatos, y que, bueno, que eso es
es acá cerquita también, ¿no? Y creo que es un desafío o un problema que también lo tenemos que mirar bien de frente, porque esa violencia se está exacerbando también en nuestro país, y es ni más ni menos que no estamos hablando de vidas, de personas, de posibilidades de expresión, ¿no? Y que la alternativa que yo veo es estos espacios, es la escucha, es el diálogo, el permitirnos convivir con otras miradas. Creo que hoy en día es cada vez más difícil, por eso también valoro y valoramos este espacio. Agradecer de nuevo a Vox, agradecerle a Vecinos por transmitir, a Zapallo Production por generar contenido alternativo ahí en YouTube, agradecerle a ustedes por haber venido. Me parece que este ejercicio que estamos haciendo es fundamental como alternativa realmente a una vida en comunidad que no implique la violencia, donde podamos existir, charlar, expresarnos. Agradecerte a vos, Agustina, la verdad que muy interesante todo este rato, no sé cuánto dura, espero, Tito, que no estemos muy pasados de horarios, pero la verdad que muy muy interesante la profundidad en la que estamos sumergidos. Y bueno, invitarles de nuevo a quienes están por ahí, si quieren participar, hay algún comentario, alguna pregunta para ya ir cerrando este Viva la Política volumen 2. Invitarles también a entrar a YouTube a buscar el primer encuentro con Cande Poviña, que estuvo muy interesante también. Así que bueno, se abre de nuevo esta ronda. Sí. No, yo tengo una duda, puedo hacerla desde el buscador. Un poco la pregunta es, ¿por qué crees, y capaz también es una pregunta que podemos hacernos todos, que la bronca, la falta o las fallas en la representatividad política las termina absorbiendo alguien que en algún punto era un outsider, y las termina absorbiendo la derecha? Me parece que está bueno preguntárnoslo, porque también, si vos pensás, bueno, yo vengo del recorrido de Lucas, yo fui trotskista y después el peronismo me conquistó, pero bueno, si hay un momento donde el peronismo está defraudando a sus electores, donde ya la alternativa liberal demostró que no sirve, y convencer al electorado que se disipa desde las izquierdas era ¿por qué no termina costando la ultraderecha? Está buena la pregunta, y ahora que aclaraste, ser peronista espero no ser ofensiva. No es la idea. No, pero yo creo que hay una responsabilidad del peronismo muy clara en esa canalización por derecha, que es que el peronismo ajusta con una retórica de izquierda, ¿no? Dice, nosotros estamos por los derechos, la justicia social y todo, pero en los hechos hay más pobres bajo el gobierno del peronismo, ¿no? No sé, bueno, esto que comentaba, hubo una transferencia de recursos fenomenal de los sectores más pobres a los sectores más ricos. Y eso fue de, como decía, 88.000 millones desde que vino el FMI a nuestro país, pero la mayor parte, digamos, si uno compara con el macrismo y el peronismo, hasta dentro de este gobierno fue mayor esa transferencia de recursos que bajo el gobierno de los CEOs. Entonces, para mí eso es un aspecto, ¿no? El discurso estatalista, el discurso de somos de izquierda, defendemos tus derechos, todo, y después en los hechos no hacerlo, lleva a que la gente asocie que, bueno, si el Estado es esto, no quiero Estado. Si el Estado me hace más pobre, si el Estado me hace laburar de una forma precaria y qué sé yo, ¿para qué quiero Estado? Y justamente es
la ausencia de ese Estado, no tanto ausencia, sino que ese Estado favorece ciertos intereses con una retórica de izquierda. Y por otro lado, no solamente el peronismo a nivel electoral, los candidatos, los políticos, sino la responsabilidad en las direcciones sindicales, que un poco lo planteaba, que es que, la dirigen sectores del peronismo, que incluso tienen lugares en el gobierno, y que han tenido paralizado a la clase trabajadora, no solamente los sindicatos, ¿no? Los movimientos sociales. Por ejemplo, nosotros a Grabois le hacemos una crítica, que es que, por ejemplo, decía que al igual que nosotros no hay que pagar la deuda, pero cuando nosotros convocamos a movilizar en contra del acuerdo con el FMI, Grabois, que es dirigente de un movimiento social, el AUTEP, no estuvo ahí. Qué distinto hubiese sido si hubiésemos sido muchos más en las calles diciendo no, hay que pagar la deuda, porque sería todo un mensaje. Pero, sí. perdón, ¿no hay algún tipo, te digo más con el movimiento que más autocrítica hace del mundo? Así que es el peronismo, así me da el mal. ¿No hay una autocrítica de, che, al punto incluso de cómo se aprovecha, si querés, un momento histórico de quiebre en las representatividades? Y quizás también pensarlo a futuro, no solo como, ¿qué pasó que no se hizo ahora? ¿Cómo se trabaja para convencer, a veces para convencer a la misma militancia, pero ¿cómo se trabaja en este contexto para tener una salida por izquierda, si querés, o una salida superadora y no que sea seguir cavando el pozo? Claro, nosotros creemos que para dar esa salida hay que estar en las calles. Y eso es nuestra principal perspectiva y es lo que planteamos, y por eso hacemos esta crítica al peronismo, que sí, nosotros, el tema es que el peronismo dirige justamente esos sindicatos con una enorme cantidad de trabajadores, dirige movimientos sociales, etcétera, que podrían poner esa fuerza en las calles, y es lo que no pasó. ¿Y por qué no canalizamos nosotros? Porque para mí una autocrítica puede ser que sí, podemos renovar un montón de formas de comunicación y demás, pero la gran responsabilidad no la tenemos nosotros, digamos. La responsabilidad está en decir que vos estás por los derechos y darle un mazazo al salario, darle un mazazo a las jubilaciones, eso. Y después que nosotros somos un partido que no es meramente electoral, intervenimos en el terreno político, porque nosotros creemos que la política es una lucha que se da en distintos terrenos, ¿no? En el terreno ideológico, político, económico, sindical, etcétera, etcétera. Ahora, no intervenimos solamente en las elecciones, somos un partido centralmente de la lucha de clases y crecemos al calor de la lucha de clases. De hecho, donde mejor nos fue son los lugares donde ha habido procesos de lucha de clases. Recientemente, en Jujuy, seguramente estén al tanto de la enorme lucha que dieron, empezaron los y las docentes por salario, porque cobraban 35.000 pesos. Empezaron hicieron paros, salieron a las calles. Después a eso se sumaron las comunidades originarias, los estudiantes, se sumaron a una lucha porque los límites no estaban solamente en la cuestión salarial, sino que Gerardo Morales estaba haciendo pasar una reforma que limitaba el derecho a la huelga, a la protesta, una reforma que limitaba el derecho incluso a votar, porque querían eliminar las elecciones de medio término. Una serie de atropellos antidemocráticos para convertir a Morales en un rey, y hubo una respuesta popular enorme. Y en eso, humildemente voy a decir que los y las constituyentes del Frente de Izquierda, que fueron parte de ese proceso, jugaron un rol fundamental, un rol clave, que si no hubiesen estado ellos ahí denunciando todos los chanchullos que estaban negociando entre la UCR y el PJ a espaldas del pueblo para cagarlos, para avanzar sobre los recursos, los bienes comunes naturales, que es centralmente el litio, que es la gran discusión a nivel internacional, un recurso estratégico, y que el imperialismo yanqui está así con los dientes ahí preparado para spoilear esos recursos. Las comunidades originarias, junto a los mineros, un montón de sectores que se sumaron a la lucha, realmente resistieron enormemente. Hasta el día de hoy está el tercer Malón de la Paz. Acá se viajó de Jujuy
a Buenos Aires esperando una respuesta del gobierno nacional que no se la da. Pero lo que veo es que hubo una lucha enorme y ahí es donde más sacamos. Por ejemplo, sacamos 10% de los votos en Jujuy, y en los lugares de Jujuy, dentro de Jujuy, donde más se viven esas luchas, como por ejemplo en Humahuaca, somos primera fuerza, sacamos 27%. Entonces eso evidencia que nosotros somos un partido, una fuerza política de la lucha de clases. Nos va a ir bien, digamos, electoralmente, si eso está acompañado de lucha en las calles. Si no, si la gente no ve que hay perspectiva en las calles, y difícilmente venga hacia la izquierda, porque nosotros, como decía, no les mentimos, no les vendemos espejitos de colores y le decimos que todo va a cambiar porque les hacemos propuestas lindas. No, va a cambiar, las cosas van a cambiar si hay digamos, un gran movimiento popular que ponga sus demandas digamos, enfrente y que las defiende y las lleve adelante. Todo esto que planteaba, el no pago de la deuda, la monopolización del comercio exterior, de la banca, qué sé yo, son atacar intereses hiperconcentrados. Eso no va a suceder porque Miriam Bregman gane. O sea, la voltean de un día para el otro. Eso va a estar acompañado de si hay realmente un movimiento popular radicalizado en las calles, digamos, queriendo cambiar la realidad. Entonces, en ese sentido, nosotros la crítica, podemos hacer autocrítica de algunas cosas menores, pero la gran crítica es hacia el peronismo, que mantuvo paralizado a la clase trabajadora en el medio que estaba perdiendo enormemente salario, condiciones de vida, y que, no sé, tenemos 19 millones de pobres, ¿no? O sea, 6 de cada 10 chicos comen mal en nuestro país. Bueno, hay una situación heavy que requiere la más amplia movilización. No sé si responde, perdón. No, pero está bueno, pero, o sea, abre otras. No responde esa. Tranquilamente. A mí me surge una, a partir de una especie de análisis que podríamos hacer, pensaba como en el gobierno de Pedro Sánchez, que en Perú, que se erige como una representación popular, probablemente por años de desidia política y lo que se quiera. Sin embargo, los hechos nos demuestran que quizás en un sentido pragmático de cómo hacer política, no sé o sea, debe haber un montón de causas que fueron, pero evidentemente necesitaba más consenso que el de los votos para poder gobernar y llevar a cabo las políticas sobre las que quería profundizar. Entonces, también pensarlo como, digamos, cómo sería una estrategia popular para generar esos escenarios y que sea posible, ¿no? Porque en definitiva, no sé, acá un buen candidato a lo sumo puede llegar a ganar con no sé, Cristina creo que ganó con el 54% y fue como de las personas más votadas. Pero así todo tenés un 46% de la población que no te vota. ¿Cómo haces para gobernar también para esas otras personas que no te votan y digamos que no te desestabilicen? Por otro lado, que no sé cómo se hace, lo digo como la tiro. Que levante guante. ¿Vos decís en el caso puntual de Perú? Lo digo como análisis de que no alcanza solamente con eso, con los votos, y que esa gente que no te vota está compuesta por diferentes sectores, uh-huh. No solamente por los capitalistas, también por la gente de los barrios. Uh-huh. ¿Cómo se hace para pensar estrategias a futuro y que realmente nos permitan gobernar de maneras que sea posible, ¿no? Claro. Nosotros, la cuestión de la gobernabilidad, hay también una diferencia desde el punto de vista de que, no sé, nosotros no nos presentamos elecciones, como decía recién, para que un candidato gane y sea presidente, sea medio rey, qué sé yo, de la sociedad, sino que, como decía, iba a estar acompañado de que la sociedad, un gran sector de la sociedad tome en sus manos las demandas. Y desde ese punto de vista, el gobierno que nosotros tenemos en mente no es de una persona o de una fuerza política
sino un gobierno de la clase trabajadora. Nosotros aspiramos a un gobierno así, entonces por ahí es difícil pensar tu pregunta en el marco de nuestros intereses puntuales como fuerza política. O sea, desde el punto de vista de que nosotros no sé si tendríamos ese problema de desestabilización, ponele, porque nosotros aspiramos a un gobierno donde sea la propia clase trabajadora la que elija y decida su destino, es decir, que no decida un presidente, qué sé yo, sino que haya distintos organismos en la sociedad de discusión, debate en todos los lugares de trabajo, barrios, universidades, escuelas, que todo el mundo sea parte de discutir hacia dónde va la economía de la sociedad, hacia dónde va sus propios destinos y, no sé, votar esas distintas salidas y medidas. Entonces, nosotros creemos que, o por lo menos aspiramos a una sociedad, no sé, infinitamente más democrática de lo que es esta sociedad. Entonces, veo difícil ese escenario. También es cierto que no tenemos en el ejemplo, o sea, ejemplos actuales de gobiernos de trabajadores, o sea, nos tenemos que remitir a la Rusia de la URSS, pero digamos, aspiramos a ese tipo de gobierno, digamos. En ese sentido no veo como esa posibilidad de desestabilización. Yo tengo una pregunta. Un poco la primera sería, son dos juntas, la segunda sería la más importante. La primera es qué fue lo que te alejó del peronismo, si es que hay algo concreto, puntual, si es algo más ideológico, ahora que se está volviendo a intentar dejar de lado las luchas ideológicas para ir a lo más pragmático, de que ya llega a todos los estratos, los problemas que ya hace muchos años o que siempre están para cierta parte de la sociedad. Pero bueno, cuando eso escala a otros lugares se empieza a dejar de lado lo ideológico. Bueno, entonces la pregunta es ¿qué te alejó del peronismo? Y la otra que más me interesa sería una pregunta a futuro. Si vos ves, que son las más difíciles, pero bueno, son como más las más filosóficas. Si ves el peronismo, el movimiento peronista, como al menos como una parte de entremedio a eso que propones o que proponen tus ideas, las ideas que defendés, de pasar la frontera de lo posible. ¿No crees que el peronismo porque el movimiento peronista, que no quiere decir el gobierno del Partido Justicialista por Massa o por Alberto Fernández, o sea, el movimiento a la identidad, a la ideología peronista como un eslabón necesario y por el que sí o sí hay que transitar y desarrollar antes de llegar a eso más utópico o a eso de trascender lo posible? ¿No crees que está ahí en el medio? Como una cuestión medio cronológica necesaria, de pasar. Sí, cronológica o espacial o como parte del camino a atravesar. En muchos casos sí, o sea, conozco mucha gente que tuvo esa experiencia y luego sus ideas decantaron en ideas más radicales. Bueno, mi caso es uno, pero conozco muchos casos en que no, en que de entrada por ahí gente que tiene ideas más radicales, que pasa primero por el anarquismo y después por el socialismo. Perdón, te preguntaba en concreto en el país, como decir, cuando vos te imaginás la utopía que puede plantear el marxismo, concretamente, ¿te imaginás que primero se afiance más y se desarrolle más el movimiento de los trabajadores, pero a través de la identidad peronista? O no, o si decís que puede parecer ir como en paralelo y dejarlo de lado, como desaparecer, o no sé, o ser una minoría. En concreto, ¿cómo te lo imaginás eso? Perdón, no sé si te interrumpí. No, está bien. Igual vos haces una distinción entre las dirigencias peronistas y hablas de movimiento, ¿no? Claro, si por ejemplo la lucha de los trabajadores, esos trabajadores, sí. Porque hoy en día los trabajadores se identifican en su mayoría, o por lo menos entiendo que se identifican en el peronismo, no es que hay no sé si capaz que estoy siendo ignorante, no sé si hay más trabajadores agrupados o identificados entre ellos a partir del marxismo en Argentina, y sí lo veo a partir del peronismo, del movimiento peronista, de la identidad peronista. Entonces como lo veo que debería al menos convivir, englobar al peronismo, pero no, eso lo veo yo, pero por eso no quiero
para tu respuesta, digamos. No, está bueno que si tiene que ser debate, que sea debate. A ver, ¿cómo encarar? Yo lo que, o sea, la puedo abordar como por varios lugares. O sea, esto de un terreno... Primero voy a empezar por esto que planteabas de que la clase trabajadora se siente representada con el peronismo. Justamente la crisis de representación muestra que cada vez menos. O sea, el peronismo perdió 6 millones de votos en 4 años. Porque a la clase a la que dice representar, justamente está degradando su vida, digamos, su día a día. Entonces, eso es cada vez menos. Después, por otro lado, yo esto que decías del movimiento, de si es un estadio necesario, o si, digamos, puede aportar, o puede, sí, como un estadio intermedio entre las ideas ahí más radicales nuestras, y esto que decías del movimiento. Yo creo que, por ejemplo, ese sector que votó, por ejemplo, a Grabois, es distinto la dirección de ese movimiento que la gente que lo votó, que para nosotros, por lo menos el análisis que hacemos, es que es gente que está en contra de que la sigan ajustando, es gente que está en contra del pago de la deuda del FMI, o sea, porque esas eran las promesas de campaña de Grabois. Desde ese punto de vista, nosotros contamos con ese, fueron 1.300.000 personas que votaron a Grabois, que para nosotros es parte de ese sector, de ese polo de la sociedad que resiste frente a toda una derechización del resto, y que para nosotros el día de mañana puede salir a las calles a pelear en contra de esta profundización del ajuste, digamos. Y no solamente quienes nos votaron a nosotros como Frente de Izquierda, sino quienes votaron a otras fuerzas políticas de izquierda y, como decía, a Grabois. No sé si responde tu pregunta, cualquier cosa repreguntame y lo charlamos, pero por lo primero que planteabas de por qué dejé de ser peronista, bueno, yo igual critiqué bastante al peronismo acá, así que creo que un poco responde, pero puntualmente me acuerdo que fue en 2017, o sea, en el medio del macrismo, 2016-2017, fue una ruptura gradual. O sea, en un momento donde era raro por ahí romper con el peronismo, porque estaba gobernando el macrismo y había un gran frente anti-Macri porque habían empezado a hacer, digamos, grandes ajustes. De hecho, en 2017 fue la reforma previsional y todo. Pero bueno, yo me convencí de que yo, por lo menos si era peronista, en ese momento en que era peronista tenía acuerdo con que la mejor sociedad no era la capitalista y aspiraba al socialismo y todo, pero opinaba que era utópico. Y que no era posible. Cuando me convencí de que eso era posible y de que lo utópico es creer que vamos a vivir bien bajo este sistema, ahí fue, digamos, la ruptura con el peronismo y también muy ligada a las luchas de las que participé. O sea, yo desde mis compañeros de Clave Roja, el PTS en la universidad, hemos participado de luchas obreras como el PepsiCo en 2017 y demás, y me convencí de que, o sea, me daba asco esta sociedad de clase. Veía cómo la policía, que es el brazo armado del Estado, digamos, representando al Estado, lo que hacía era darle palo a las obreras, porque la mayoría eran mujeres obreras que estaban siendo gaseadas y todo, porque la empresa ilegalmente se estaba yendo, o sea, sin haber avisado, aludiendo que tenía crisis, que era PepsiCo y todo, se había ido, dejó en la calle a un montón de familias y ver esa complicidad del Estado, digamos, como que empecé a ver un problema más en el Estado que en una fuerza política u otra, que pueden cambiar y todo, pero en definitiva, por lo menos lo que veo en el peronismo es que defiende también los intereses de cierta clase social, la clase dominante, que en ciertos momentos donde la economía, ponele que va para arriba, como en el periodo de 2013 en adelante, por el alza de los precios de las commodities, ha dado concesiones, digamos, ha aumentado salarios y demás, por encima de la inflación, pero en momentos donde hay crisis, lo primero que hacen es ajustar, digamos, al pueblo, como que en ese sentido son pragmáticos y van viendo. Por eso decía, o sea, su política es la política de lo posible. Si es posible dar concesiones, lo hacemos, si no es posible, damos palo.
y ajuste, y desde ese punto de vista no me convencía más, digamos, el peronismo como fuerza política. Me parecía que había que hacer un cuestionamiento más profundo al Estado, porque para mí el Estado es un Estado de clase que defiende una clase social, independientemente de qué fuerzas políticas están ahí, digamos. Después hay grados y por supuesto que no son todo lo mismo, pero bueno, nada, en definitiva es eso. Yo quisiera conceptualizar todo este momento, digamos, con una narrativa, quizás, que no es mía, pero creo que me puede interpelar significativamente a todos. Y es un fragmento de una obra de Shakespeare, de Hamlet. Y no sé si se puede o... Sí, pero ahí al micrófono, así que vamos... Una performance. Claro. Mínimo. Hasta ahora. Tiene como esa cuestión globalizadora. Gracias, Lucas. Dedicado para aquí, nuestra representante. ¿Existir o no existir? Esta es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta? ¿O oponer los brazos a este torrente de calamidades y darles fin con atrevida resistencia? Morir es dormir. ¿No más? Y por un sueño diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir y tal vez soñar. Sí, y ved aquí el gran obstáculo, porque el considerar que sueños podrían ocurrir en el silencio del sepulcro, cuando ya hemos abandonado este despojo mortal, es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto así no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelias que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto no sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte, aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna, nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros que no tenemos seguro conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes. Así, la natural tintura del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de mayor importancia, por esta sola consideración, mudan camino, no se ejecutan y se reducen a designios vanos. Así que viva la política. Excelente esa cita, muy bien. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a Tremendo, ustedes. Leandro. Muy bueno. Bueno, simplemente volver a agradecerle a Agustina Barrios, candidata a concejal del Frente de Izquierda, agradecerle a Andy, que ahí estuvo transmitiendo todo en la cuenta de vecinos, síganlo, agradecerle a Boc, vengan a comprar acá el café, los libros para la escuela, los regalos, regalen libros, agradecerle a quienes vinieron acá, pusieron las cuerpas, los cuerpos, y a quienes miren en el futuro por YouTube y difundan, y bueno, un montón. Creo que ya esto es valentía, ya esto vale la pena, ya esto es hacer política de la buena, vida en comunidad, así que bueno, un montón. Vamos arriba.
Gracias por invitarme al espacio. Nada, fue muy placentero, así que. Muy bueno. Sí, hermoso. Gracias por entusiasmarnos para participar. Muchas gracias. Todo. Gracias por su tiempo. Bueno, mañana hacemos la Sí. Bye, bye, bye. Muchas gracias. Bueno verte, tremendo aporte. Muy bueno, muchas gracias, Gracias por venir y participar, vale. Vos, que espíritu, que cura. Yo no, la vida. No sé,